Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy tengo un video que tú no te puedes perder, porque en el video de hoy te voy a mostrar cómo desbloquearte en Grocery en Amazon. En este video te voy a mostrar desde la A hasta la Z todo lo que tú tienes que hacer para desbloquearte, y lo mejor de todo, solamente vas a gastar $52 para hacer el proceso completo. Así que si te interesa, quédate en este video y comencemos con él. Así que nada, como muchos de ustedes me estaban pidiendo que le hiciera un video de cómo desbloquearte en la categoría de Grocery, en este video yo te voy a mostrar todo lo que tú tienes que hacer paso a paso, desde la creación de la cuenta hasta submitir los invoices y las fotos a Amazon. Pero ya no vamos a hablar más, vamos a la computadora y vamos a ver todos los pasos que tenemos que dar para poder cumplir con este propósito de desbloquearnos en la categoría de Grocery. Ok, entonces, como estamos viendo en la computadora, ya anteriormente yo te había mostrado Frontier Co-op, que es la que nosotros utilizamos. En este caso yo te voy a dejar el link de Frontier Co-op en la caja de descripción para que tú vengas directamente aquí donde yo estoy. Luego que tú estés aquí, vamos a tener que ir aquí a donde dice Join Us, como unirnos, y luego entonces ellos te dan dos opciones. Si tú quieres pagar $10 por la activación, es como un cargo de activación, pero también si tú quieres puedes utilizar este que es gratis, lo único que te van a cobrar 10% a tu compra. En este caso vamos a elegir este, que voy a pagar $10 por los cargos para no pagar por los 10% del surcargo. Entonces le vamos a dar aquí y luego aquí entonces tenemos que llenar estos datos. En este caso me está pidiendo cuál es el nombre de mi compañía. Tú puedes llenar esto, no sé, pones el nombre de tu compañía. Luego aquí es muy importante, te preguntas cuál es el tipo de tu negocio. En este caso tú puedes elegir Retail Business, o si tú quieres solamente le pones otro. Y luego aquí te está preguntando cuál es el nombre que está asociado con el Social Security o el Tax ID que vamos a poner. En este caso aquí va tu nombre completo. Y luego aquí vas a poner o tu Tax ID o el EIN de tu LLC, o también puedes poner tu Social Security. Entonces luego esto es lo que vamos a poner aquí. Entonces, luego aquí nos pregunta cuál es el mailing address. Esto es a donde vamos a recibir los productos. Aquí entonces vamos a poner nuestra dirección. Y aquí es muy importante que si tú vas a utilizar un prep center, si tú no estás aquí en los Estados Unidos, vas a utilizar un prep center, aquí es donde tú vas a poner la dirección de tu prep center. Y luego aquí entonces en tu billing address sí vas a poner tu dirección como tú la tienes en Amazon. Muy importante esto. Esta parte de aquí tiene que estar exactamente como tú tienes tu cuenta en Amazon. Así que si en Amazon tú tienes tu nombre completo y un solo apellido, así mismo tú lo vas a poner como está en tu cuenta de Amazon. Y luego entonces aquí te va a pedir que pongas tu firma. Aquí tú pones tu firma. Y luego aquí te pide otra vez que pongas tu nombre, tu apellido, tu correo y la contraseña para entonces para que tú siempre puedas volver a iniciar sección con ellos aquí en Frontier Co-op. Ya luego aquí, si vas a utilizar la misma dirección, puedes darle un clic aquí y aquí vas a poner los datos para pagar por tu membresía. Pero básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer, súper fácil, nada del otro mundo. Y cuando tú lo termines, entonces le vas a dar aquí a Submit for Approval. Aquí entonces vamos a esperar que nos aprueben nuestra cuenta. Ok, entonces luego que te aprueben la cuenta, lo que nosotros vamos a hacer es que yo también te voy a dejar este producto en la caja de descripción para que tú también vayas directamente al producto. Luego que ya tú tengas tu cuenta activa y todo, tú vas a tener que venir a este producto que está aquí. Entonces, este producto también lo vamos a ver en Amazon. Es muy importante que el producto que nosotros vayamos a utilizar esté en Amazon, porque allí es donde lo vamos a desbloquear. Y luego es muy importante asegurarnos que sea el mismo producto. En este caso vemos que es la misma marca, que es Simply Organic. Aquí también la misma marca. Vemos que es el Turkey Wrap. Y también vemos que es de 2.43 onzas. Y aquí también vemos lo mismo, que es el Turkey Wrap y es de 2.43 onzas. Ok, luego que nos aseguremos que es el mismo producto, el siguiente paso que tenemos que dar es que tenemos que ordenar 10 cantidad de este producto. En este caso vamos a agregar 10 aquí y le vamos a dar a agregar al carrito. Entonces luego aquí nos va a preguntar y vamos a crear un nuevo carrito. En este caso yo voy a poner video ejemplo. Esto no importa, tú puedes poner el nombre que tú quieras. Entonces ya automáticamente se agregó estos 10 productos al carrito. Si vamos al carrito, vamos entonces a ver aquí
nuestro carrito. Entonces aquí vemos que tenemos el video ejemplo, le vamos a dar un clic aquí y vamos a darle aquí donde dice Approve para que nos apruebe esta compra que vamos a hacer, y luego lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a Checkout. Cuando le demos aquí a Checkout es muy importante que de este lado entonces vamos a ver el shipping address. El shipping address es a donde el producto va a llegar. Otra vez, aquí yo tengo la misma dirección porque yo no utilizo un prep center. En tu caso, si tú no vas a utilizar un prep center, tienes que asegurarte que ambas direcciones aquí sea exactamente como tú tienes tu dirección en Amazon. Pero, del otro modo, si tú estás utilizando un prep center, aquí tienes que asegurarte que en el shipping address la dirección que esté sea la del prep center y que en esta dirección de aquí abajo esté tu dirección como está en tu cuenta de Amazon. Entonces, luego de esto, de este lado podemos ver lo que tenemos 10 productos agregados. Algo que se me olvidó decir también es que este producto cuesta $5 con 20 centavos. Y en este caso, por ejemplo, si ponemos $5 con 20 centavos, vemos que vamos a perder $1 con 25 centavos. Pero este producto yo creo que califica para el Small and Light. Así que si lo ponemos en el programa de Small and Light, no vamos a perder nada y como quien dice, vamos a quedar empate. Si tú no sabes lo que es el Small and Light, te voy a dejar un video también por aquí para que tú vayas y mires de qué te estoy hablando. Pero básicamente, luego que ya vemos que tenemos 10 productos, tenemos la dirección bien, aquí tenemos que pedir. Si ellos no cobran si tú haces el pick-up, pero ellos están en Norway, así que yo no estoy en Norway, entonces lo vamos a pedir y ellos van a cobrar $18 de envío. Así que vamos a elegir que vamos a utilizar esto y luego le vamos a dar a siguiente. Entonces luego aquí también me va a decir lo mismo que mi dirección. Aquí entonces yo tendría que poner mi tarjeta de crédito. Esto es lo que falta, poner mi tarjeta de crédito. Y luego que termine que ponga mi tarjeta de crédito y que todo esté bien, me aseguro una vez más de que mi dirección está correctamente. Y lo último que tengo que hacer es darle aquí a Place Order. Y ya luego lo único que tenemos que hacer es esperar que esos productos lleguen a casa, y luego que esos productos lleguen a casa, entonces vamos con el siguiente proceso. Así que vamos a esperar por los productos y te voy a mostrar lo que tú tienes que hacer exactamente. Ok, entonces básicamente cuando recibamos los productos, esto me acaba de llegar de Frontier Coop. En este caso vamos a abrir los productos, porque aquí lo que vamos a necesitar es tomarle unas fotos. Así que yo lo voy a poner por aquí. Aquí hay 6. Y voy a hacer lo mismo con esta. En mi caso, yo pedí 12. En tu caso, tú solamente tienes que pedir 10. Pero no hay ningún problema. Entonces, como pedí 12, yo no lo voy a usar los 12, voy a dejar 2 aquí y solamente voy a utilizar 10. Y en este caso lo vamos a ordenar porque tenemos que tomarle foto por todos los lados. Es como que le tomaríamos una foto aquí de esta forma. Aunque yo no crea que esta parte, la parte superior del producto sea necesario tenerla, yo la tomo todo y es mejor darle más a Amazon que darle menos. Así que tomo por la parte de arriba, luego voy a voltear todos los productos y lo voy a poner también de esta forma. Vamos a poner 5 abajo y 5 arriba. Y aquí también le voy a tomar entonces una foto de este lado. Así, que se vea súper bien. Entonces tomamos la foto de esta forma, volteamos todo, lo ponemos ahora de frente. Básicamente ustedes ya tienen la idea. De cada lado de los productos le vamos a tomar una foto. Voy a tomarle una más para que tengan la idea. Entonces vamos a suponer que ya tomé todas las fotos y esta es la última que voy a tomar, que donde aquí están todos de frente. Vamos a tomar una foto más y entonces esto es todo lo que tenemos que hacer. Ya estamos listos para empezar a darle el invoice y las fotos a Amazon. Así que ahora volvemos a la computadora y te voy a mostrar cómo vamos a enviar esas informaciones a Amazon.
Ok, entonces como ya te mostré en el video que te acabo de mostrar cuando recibí los productos, es muy importante que los productos, las imágenes de los productos se vean bien, estén bien claras y vamos a tomar una foto por cada lado del producto. Como te estoy enseñando aquí, la vamos a poner una foto por arriba, por cada lado del producto y hasta por abajo. A mí no me importa, yo siempre voy a brindarle todo lo que Amazon quiere. Si ellos quieren... Si yo prefiero tener más a tener menos. Así que nos aseguramos que tomamos la foto de los 10 productos cuando lleguen a la casa y la vamos a tener así como te la estoy mostrando. Aparte de esas fotos que tenemos aquí, lo otro que es súper importante es que vamos a necesitar el invoice. Cuando tú recibas la orden que tú hagas en Frontier Co-op, tú vas a recibir un invoice como este. Entonces, aquí es muy importante que nosotros vamos a hacer unas cuantas cosas. Lo primero es que vamos a resaltar, como estamos viendo aquí, vamos a resaltar el producto que pedimos, el producto con el que nos vamos a desbloquear en Amazon. Como podemos ver, yo le puse este color. También, si tú quieres, podemos resaltar aquí que es una que pedimos 10 y podemos venir aquí a anotar y podemos pedir, no sé, un oval. Y podemos decir, ok, aquí yo voy a poner que pedimos 10 unidades de este producto. Vamos a agarrarlo y lo ponemos así para que Amazon vea. Aquí lo que vamos a tratar es ponérselo lo más claro posible para que la persona que reciba este invoice, ellos sepan exactamente que tenemos todos los requisitos que ellos están pidiendo. Aparte de eso, me gusta siempre ponerle el ASIN al cual yo me voy a desbloquear. Entonces también le pongo aquí el ASIN y le pongo el número del ASIN para que ellos sepan también exactamente a qué es que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, después que ya yo tengo mi invoice, que todo está bien con mi invoice, que mi dirección está bien y que todo no hay ningún tipo de problema, entonces llegó el momento de submitir estas informaciones a Amazon. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso, como ustedes pueden ver, yo estoy desbloqueado para vender grocery. Pero vamos a suponer en este caso que yo no estuviera desbloqueado. Porque si le doy aquí a vender, se me va a vender automáticamente. Por eso voy a utilizar un producto que yo estoy bloqueado. Pero ustedes tienen que ir a este ASIN y tienen que ir como que lo van a agregar. Van a copiar este ASIN que está aquí arriba y van a ir a su Seller Central y lo van a agregar como que van a agregar el producto. En este caso yo voy a utilizar este que estoy bloqueado y le voy a dar aquí a que quiero vender el producto. Y me va a llevar exactamente a la solicitud de venta del producto. En este caso, lo que tenemos que hacer es que le vamos a solicitar autorización. En este caso, aquí arriba dice que yo me estoy tratando de desbloquear para ropa de dormir de niños. En tu caso, tiene que decir aquí arriba que tú estás tratando de desbloquearte de la categoría de grocery y gourmet. Entonces, luego tienes que darle a solicitar autorización. En este caso, me va a negar la solicitud y me va a decir que eres revendedor, distribuidor, fabricante, ambos de los productos que deseas publicar. En este caso, yo le voy a dar que yo soy un revendedor y aquí me está diciendo lo que yo necesito. De este lado te va a aparecer el ASIN por el cual tú te estás tratando de desbloquear. En este caso, una vez más, este tiene que ser el ASIN de este producto que está aquí, de ese ASIN que está ahí arriba. Entonces, luego aquí tenemos que hacer lo siguiente. Dice, envía estos documentos. Al menos una factura de compra de productos emitida por el fabricante o distribuidor. Entonces dice, los documentos han sido fechados en los últimos 180 días. Es decir, que no puede ser antes del 9 de diciembre del 2022. En este caso lo vamos a decir que sí, que está bien. Incluir tu nombre y dirección que tienen que coincidir con la información de tu cuenta de venta. Lo que acabo de decir tiene que coincidir exactamente. Vamos a confirmar eso. Incluir el nombre y la dirección del fabricante o distribuidor también. Como vimos aquí podemos ver el nombre del fabricante o distribuidor y también está la dirección, así que con eso no tenemos ningún tipo de problema. Luego mostrar la compra conjunta de al menos 10 unidades, por eso es que le ponemos aquí que compramos 10 unidades también para que ellos la vean súper clara. Luego omitir sobre el precio, esto es opcional, esto si tú quieres omitirlo no importa. Y luego dice que ten en cuenta que es posible que nos pongamos en contacto con los proveedores que hayas indicado en tu solicitud para verificar la documentación enviada. En este caso también no hay ningún problema y aquí entonces es donde vamos a seleccionar el invoice o la factura. Entonces le vamos a dar aquí a seleccionar
y entonces tenemos que buscar en la computadora donde nosotros tenemos guardado ese archivo. En este caso es este que está aquí. Yo lo voy a seleccionar y lo vamos a abrir. Ya le pusimos aquí. Luego podemos aquí poner cualquier tipo de comentario. Si tú quieres poner un comentario, lo puedes poner aquí. Puedes poner, qué sé yo, async, y aquí entonces escribes el async por el cual nos vamos a desbloquear. En este caso era este async que está aquí arriba. Sí, que lo vamos a poner aquí. Y luego entonces aquí nos va a pedir las imágenes del producto. Entonces las imágenes deben ser fotografías reales del producto. O sea, no pueden ser generadas por el ordenador. Las imágenes deben mostrar claramente todos los lados o el embalaje. Lo que le acabo de decir, tomar la foto de todos los lados del producto. Las imágenes deben incluir el número de modelo, nombre del producto o ambos también. Las imágenes deben incluir el nombre y la ubicación física de la empresa o del fabricante. También, y también la información importante como advertencia o instrucciones de uso tienen que estar en el idioma local del país o región en la que quieres vender. Entonces en este caso también, aquí entonces tenemos que seleccionar. En este caso tengo las imágenes aquí. Le vamos a seleccionar todas las imágenes. Ya la puso aquí. Una cosa más, aquí podemos agregar cualquier otro comentario. Esto es opcional como vemos aquí. Y ya lo último que nos va a pedir es que nos va a pedir nuestro correo electrónico. Entonces aquí vas a poner el correo electrónico de tu cuenta de Amazon y lo último que vas a hacer es que vas a poner tu teléfono, tu número de teléfono para que Amazon se contacte contigo si hay cualquier tipo de problema. Cuando terminemos de esto, lo único que vamos a hacer es que le vamos a dar a enviar y luego ya solamente tenemos que esperar por Amazon. Aquí es muy importante lo siguiente, muy importante. Amazon es muy conocido porque a veces, aun cuando tú le provees todas las informaciones que ellos piden, ellos no te aprueban la solicitud que estamos haciendo. Si te pasa eso, no hay ningún problema. No tienes que ponerte loco, no hay ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es submitir, enviar los documentos otra vez como yo te lo estoy mostrando. Hay personas que lo han hecho excelentemente bien, como yo te lo acabo de mostrar, y Amazon no acepta la solicitud y lo hacen una vez más y la rechazan una vez más y a la tercera vez, entonces todo está bien. Así que no te pongas loco, submite toda la información una vez más y es muy probable que Amazon te acepte la solicitud para tú desbloquearte en esta categoría de grocery. Así que nada, si te gustó este tutorial que te acabo de hacer de cómo desbloquearte en grocery, en el día de hoy te quiero anunciar que nosotros estamos sacando nuestras guías de desbloqueos. Si tú eres de esas personas que necesitas que te guíen paso a paso de cómo hacer todo el proceso, entonces yo te voy a dejar toda la información de nuestra guía de desbloqueo en la caja de comentarios para que tú veas todo lo que nosotros estamos ofreciendo. Como te enseñamos aquí, tenemos una guía didáctica para que tú veas paso a paso todo lo que tú tienes que hacer para desbloquearte en grocery, en OTC, en beauty topicals. También tenemos una guía para desbloquearte en marcas premiums como Nike, como Adidas, como Under Armour, como Reebok, y también otra guía de marcas premiums de juguetes como Star Wars, Pokémon, Disney, Frozen. Así que si tú estás interesado, si tú quieres desbloquearte en estas marcas y estas categorías, yo te voy a dejar toda la información en la caja de comentarios. Y también muy importante, te voy a dejar un código de descuento que te lo voy a poner aquí en la pantalla para que tú utilices ese código de descuento y así tú puedas tener un 20% de descuento en las guías que nosotros estamos sacando. Así que nada, muchas gracias. Si tú tienes cualquier pregunta, cualquier información extra, no dudes en comunicarte con nosotros. Siempre estamos respondiendo a todas las personas que siempre están. No olvides unirte al grupo de Facebook, muy importante. Siempre allí estamos compartiendo muchísima información valiosa. Así que nada, muchas gracias por ver el video. Espero que lo hagas tal y como te lo acabo de mostrar para que tú te puedas desbloquear en grocery y nos vemos en una próxima. Chao.